La violencia simbólica y medioambiental son violencias que no se ejercen directamente sobre las mujeres, sino en todo nuestro entorno con el fin de seguir perpetuando el sistema de subordinación de la mujer en la sociedad y justificar las violencias machistas que sufrimos. La violencia simbólica son mensajes, iconos, símbolos que se lanzan de manera continuada en la publicidad, en el cine, en la música, en la literatura, y que muestran a la mujer en papeles secundarios relegados a la maternidad, a los cuidados, a ser esposa, o también en papeles como la prostitución, y siempre de una manera como justificándolo o ayudando a perpetuar esa violencia. La violencia medioambiental es una violencia que se ejerce sobre el medio ambiente con el fin de restringir derechos fundamentales de las mujeres, como es el derecho a la salud, al trabajo, al patrimonio o a la integridad. Ejemplos de ella pueden ser la expulsión forzosa de nuestros territorios, de negarnos acceso al agua potable, o más común y habitual es utilizarla dentro del hogar, el amenazar a las mujeres con ejercer violencia contra sus animales, el dar puñetazos sobre la mesa, el romper puertas. No la están ejerciendo esa violencia sobre las mujeres, pero sí sobre su entorno, sus seres queridos, y con eso se logra amedrentarlas, se logra un control absoluto sobre la mujer para poder seguir ejerciendo cualquier otro tipo de violencias que pueden desencadenar en violencias físicas, sexuales, prostitución o cualquier otro tipo de violencias machistas. La violencia simbólica y medioambiental lamentablemente no están reconocidas como violencias en prácticamente ningún país del mundo. La explotación reproductiva, mal conocida como gestación subrogada, vientre de alquiler o cualquier otro eufemismo, es una práctica violenta contra las mujeres según la definición de violencia del Convenio de Estambul. Es una práctica de violencia física llevada a cabo por profesionales de la ginecología y la obstetricia que actúan dolosamente y responsablemente, saltándose los principios hipocráticos más básicos. Se trata de mujeres fértiles, de mujeres sanas que no requieren ningún tipo de tratamiento para quedar embarazadas y, sin embargo, son sometidas a este tipo de prácticas y convertidas en pacientes funcionales para hacer realidad deseos ajenos. Pero estos profesionales de la ginecología y la obstetricia conocen bien los estragos y los riesgos asociados a la hiperhormonación antes del embarazo, después del embarazo, así como también conocen los riesgos de la preeclampsia, de la hipertensión arterial, del parto inducido, de la hemorragia durante el parto y el posparto o de las cesáreas practicadas arbitrariamente. Así que no a la violencia contra las mujeres, no explotes mujeres, no compres bebés. Physical violence is the most common and best known form of male violence. Even though physical violence against women can occur in any context, women suffer it more often as an intimate partner violence, a pattern of abusive behavior in a relationship which is used by a male partner to gain or maintain control over his female partner. Any woman can be a victim of male violence regardless of their background, socioeconomic level, educational level, race, age, sexual orientation, or religion. Male violence is considered a private family issue in a patriarchal society, so the stigma around it is very strong. It is the most brutal manifestation of male violence, and it is usually preceded by other types of violence such as psychological or sexual abuse. It is also known as cycle of violence. Stages of this cycle are complex and multi-layered. Isolation, forced control, traumatic bonding to the abuser, cultural acceptance, lack of financial resources, fear, shame, or to protect children. Women find it very difficult to get rid of the abusive partner. This cycle completes with the ultimate form of control and oppression, the ultimate sex based hate crime, the physical violence that ends up with femicide, meaning the killing of women or girls because they are female.
It is estimated that 1 in 3 women in Europe has experienced some form of physical or sexual violence since the age of 15. At the most extreme end of the spectrum, Eurostat data on the number of reported incidents of intentional homicide show that many member states, over half of all female murder victims, are killed by an intimate partner. El gaslighting es un tipo de violencia totalmente normalizado en la sociedad, un tipo de violencia machista. El término viene de una película de hace ya muchísimos años, que bueno, pues era una película en la cual un hombre consigue volver loca a su mujer a base de decirle que, bueno, él la está robando a ella y cada vez que ella dice, uy, aquí teníamos un cuadro, él le dice, no, no, aquí nunca ha habido un cuadro, ¿qué te pasa? Entonces le hace dudar de su propia memoria, ¿no? Entonces, ¿cómo se representa el gaslighting en nuestras vidas? Pues es todas y cada una de las veces que, pues por ejemplo, decimos, oye, esta idea que acaba de proponer alguien y que todo el mundo dice que qué guay, yo ya lo había dicho, ¿no? Por ejemplo, una reunión de trabajo. No, esto no habíamos oído nunca, la idea es de él, ¿no? Es decir, cada vez que nos quitan la razón, que nos hacen dudar de si es verdad lo que recordamos o no es verdad, cada vez que te dicen que es que mira cómo te has puesto, dices, no, es que tampoco me he puesto tan mal. Bueno, es que tú lo ves así, pero es que no estás siendo objetivo contigo misma, ¿no? Y cada vez que te quitan la razón, que te hacen dudar de tu propia consciencia, que tú entrabas en una conversación totalmente segura de un tema y cuando sales acabas dudando de tu propio criterio, acabas dudando de ti, acabas dudando de tu propia memoria, de cómo ves las cosas, cuando piensas, ¿no? Cuando te hacen pensar que tú siempre estás exagerando. Y al final es un tipo de violencia que funciona como una especie como de tortura, ¿no? Como gota a gota. Es decir, una sola vez, pues simplemente pues te desconcierta y ya está, pero esto repetido durante toda la vida de las mujeres, lo que hace es que acabes pensando que tu opinión no vale lo mismo, que enseguida dudes, ¿no? Es muy típico de las mujeres empezar una conversación con más gente, ¿no? En público y decir, bueno, lo mismo de una tontería, ¿no? Es decir, este tipo de miedos adquiridos de las mujeres provienen de que siempre entendemos que el criterio, la memoria, la opinión de los demás va a valer más que la nuestra, porque cada vez que nos expresamos, sistemáticamente nos quitan la razón, nos hacen sentir que estamos mintiendo, etc. Entonces es un tipo de violencia que hasta que no te la cuenta alguien, hasta que no lees sobre ella, no empiezas a darte cuenta de hasta qué punto esto ocurre en tu vida, ¿no? Cada vez que te dicen, no, pero si nunca dijiste esto, ¿no? Pero es que tampoco fue así como lo estás contando, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tipo de violencia muy, muy machacante. El acoso sexual callejero son aquellas prácticas cotidianas como gestos, frases, silbidos, tocamientos, exhibicionismo, masturbación o gemidos con un manifiesto de carácter sexual. Y el objetivo somos las mujeres, cuyos acosadores son hombres desconocidos para nosotras, aunque no tiene por qué. Y la interacción suele ser cara a cara. Se lleva a cabo en lugares públicos y el acosador puede esperar incluso reconocimiento por parte de otros. Y todo esto es sin duda un acto denigrante y amenazador hacia nosotras las mujeres. Tipos de acoso callejero son el expresivo, como los gestos, miradas, sonidos. Verbalmente son expresiones ofensivas. Físicamente, cuántas veces hemos estado en un espacio público y nos han agarrado por la cintura, nos han tocado sin nuestro permiso, eso es acoso físico. Persecución, notamos unos pasos que nos siguen durante nuestro trayecto. Exhibicionismo, volvemos la mirada y alguien nos está mostrando los genitales. ¿Y qué sentimos las mujeres después de haber sido acosadas en la calle? Pues los porcentajes a resaltar son un 67% de enojo, un 47% sintió miedo, un 45% intimidación, 36% humillación, 31% inseguridad, un 13% indiferencia y un 2% halago. La Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció que los derechos de las mujeres son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. Sin embargo, para las mujeres vivir con violencia es nuestra realidad. Desde pequeñas se nos enseña a las mujeres que el espacio público no es nuestro y aprendemos a asociar cuando salimos a la calle nuestro cuerpo con vergüenza, miedo y humillación. No existimos en este mundo si no es para que nos vendan como seres sexuales disponibles para los hombres. Por lo tanto, uno de los fines de los acosadores es recordarnos a las mujeres que la esfera pública solo se limita al hombre, lo cual nos crea inseguridad, obviamente. El movimiento feminista somos quienes se organiza para reclamar por este tipo de violencia, visibilizar la problemática y luchamos de manera incansable para que se legisle al respecto. Así que, stop acoso callejero. Prostitution is a form of violence against women. This form of violence can be understood in two ways. This violence can be seen as a system,
and therefore we can speak about a system of prostitution, or it can be understood as an individual act in which two individuals, but sometimes more, are directly and physically engaged. As an individual act, prostitution is an unwanted sexual encounter. It can be a penetrative intercourse, or it can be any other form of sexual interaction. What is important is that it is always undesired. Because it is undesired, one person, and he is usually, in 99% of cases, a man, pays for this act to the other person, who is usually a woman. Because statistically, in most cases, the person who is being paid for is a woman, prostitution is a form of violence against women. As a system, prostitution is the oldest prototype of the institution of slavery and colonialism. It is the oldest form of ownership of one class of people, men, of the other class, women. As a system, it generates profit, and as a global system, it generates profit on a global scale. Because it is a system, it affects not only the women who are being directly violated in this system, but all women and girls. Just like violence against women in general does not only impact individual victims, but has an effect of discrimination and violence on every woman in our society. Hablar de la brecha salarial es hablar de la violencia económica. Según los últimos estudios de la ONU y de la OIT, las mujeres de media en el mundo cobramos un 23% menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. Hay gente que no se lo cree todavía esto de que por realizar lo mismo te paga lo mismo, no te paga lo mismo, pero es cierto. Y además, más o menos por estas fechas, hace ya 3 o 4 días, se puede decir que todas las mujeres en España y en los países occidentalizados ya estamos trabajando gratis hasta final de año, porque es lo que nos cuesta nuestra brecha salarial. ¿Por qué digo que la brecha salarial nos acompaña durante toda la vida? No es que durante un tiempo cobremos menos porque estemos en trabajos que nos paguen menos, que eso ya es absolutamente ilegal, sino que la brecha salarial es algo que nos va a determinar toda nuestra existencia. Y me explico, no es nada más cobrar un salario inferior por el mismo trabajo, es la dificultad total y absoluta de acceder a puestos donde se cobre más remuneración. Por ejemplo, las mujeres estamos ocupando siempre los trabajos más precarios, las mujeres estamos ocupando siempre los trabajos de la economía sumergida y es muy difícil para las mujeres llegar a ocupar puestos de dirección, de alta dirección, que sean salarios absolutamente más competitivos, ¿vale? En España, en Europa y en cualquier lugar. Por lo tanto, eso que hace que durante toda tu vida seas más pobre que los hombres. Así, objetivamente las mujeres son más pobres que los hombres porque cobran menos por su trabajo, pero es que además en un sistema de pensiones como el nuestro en España y como en Europa, donde vas a cobrar una pensión dependiendo de lo que hayas cotizado, la brecha salarial y la violencia económica laboral que supone que cobres menos por el mismo trabajo o que no puedas acceder a los puestos de responsabilidad va a determinar que a partir de que te jubiles vas a ser más pobre todavía. Por eso las pensiones también son casi un 30% más bajas las de las mujeres que las de los hombres. ¿Qué determina que una mujer cobre menos? Además de que es una mujer y que tiene la dificultad de acceder a los puestos de trabajo, es que las mujeres tenemos un lastre todavía en la vida laboral, que es la maternidad. No hablar de la maternidad y lo que eso influye en la brecha laboral, incluso en que las empresas están mucho de contratar mujeres en edad fértil, es no querer ver la realidad de un hecho que el mercado no ha tenido en cuenta porque simplemente a los hombres no les afecta. Los hombres no tienen que hacer un parón en su vida profesional por ser padres, las mujeres sí lo tenemos por ser madres, pero como a ellos jamás les va a afectar, pues nunca van a hacer políticas activas suficientes para que la maternidad no sea realmente un lastre en la vida profesional de las mujeres. Así que la brecha salarial existe durante toda nuestra vida y determinará nuestra pobreza femenina durante toda la vida. La violencia ginecológica es otra forma de violencia machista. Sucede cuando un especialista sobrepasa los límites de la revisión física o las prácticas realizadas por integrantes del equipo de salud que pueden implicar una atención o tratamiento deshumanizado.
Van desde comentarios hirientes, machistas y racistas hasta un maltrato en la salud sexual y reproductiva. La Organización Mundial de la Salud recomienda que las mujeres debemos asistir a los controles ginecológicos por lo menos una vez al año. La prueba Papanicolau es fundamental para la prevención y detección precoz de cáncer de cuello uterino. Sin embargo, hay mujeres que evitan en lo posible asistir a esas consultas, debido principalmente a malas experiencias y traumas durante esas revisiones. La sensación de vulnerabilidad, medicalización y patologización de procesos naturales son parte de esa experiencia común de muchas usuarias de estos servicios. Juzgar prácticas sexuales en tono moralizante, escuchar comentarios inapropiados de índole sexual referidos al cuerpo o genitales, recibir comentarios impertinentes referidos al físico o vestimenta, recibir amenazas por parte del personal que atendió tu consulta, sentirte infantilizada por el personal al realizar consultas sobre tu salud ginecológica, que te realicen tactos inapropiados en la consulta en los que te sientes vulnerada, el personal de salud realizando procesos que te causan intencionalmente dolor, ser víctima de violencia sexual por parte del médico o algún integrante del equipo médico de salud, que te coloquen algún instrumento médico sin tener claridad de qué modo dicho instrumento puede tener utilidad en tu salud ginecológica. Estas prácticas pueden llegar a ser más evidentes cuando las preferencias sexuales de las mujeres no corresponden al mandato de género. Este tipo de violencias han sido relatados por múltiples colectivos contra la violencia ginecológica y obstétrica. Lo más grave de estas violencias y estas malas prácticas es que son normalizadas y naturalizadas dentro de los servicios médicos. La violencia ginecológica es un tema real y tiene muy poca visibilidad. El matrimonio infantil es una de las lacras del patriarcado. Se fundamenta en la idea de que la mujer no es persona por sí misma, siempre es hija, esposa o madre. En cuanto una niña llega a la adolescencia, debe pasar de hija a esposa y lo antes posible a madre. Hay países que no contemplan la mayoría de edad para las mujeres. Por eso es tan difícil luchar contra el matrimonio infantil. Hay que cambiar el fondo, el concepto que la sociedad tiene de las mujeres. Hay que acabar con la ecuación de que la mujer sirve para complementar al hombre y que una mujer sin hijos es incompleta. Las religiones monoteístas como el judaísmo, el cristianismo o el islam fomentan esta visión, pero también lo hacen otras como el hinduismo. Todas le niegan a la mujer el derecho a tener una vida propia. Se niegan a ver que el matrimonio infantil lo que hace es destrozar la vida de una niña, sometiéndola desde temprana edad a violaciones y a una maternidad precoz que en muchos casos las conduce a la muerte. El matrimonio infantil no solo es una lacra en los países llamados del tercer mundo. Un día tu vecinita puede ser la próxima. Una de las peores formas de violencia machista que existe es la violencia sexual que se ejerce sobre las niñas. 1 de cada 4 niñas sufre violencia sexual. Sabemos que la mayoría de casos suelen ser personas de su confianza, aunque últimamente también estamos viendo cada vez más violencia sexual grupal sobre niñas. Para acercarse a estas niñas utilizan, me refiero al caso del entorno de confianza, utilizan estrategias de juego, de complicidad, las van embaucando hasta que van cayendo en sus redes. Tenemos que pensar que los pederastas no llevan escrito en la frente somos pederastas y vamos a abusar de las niñas. Por eso es súper importante que cuando alguna niña tenga el valor o reúna la fuerza para explicar qué es lo que le está pasando a su padre, a su madre, a cualquier familiar de confianza, necesitan nuestro apoyo, necesitan que las crean. La sociedad tiene que ser consciente de que esto está pasando. Una de las formas de evitarlo sería la formación y la prevención. Por eso es muy importante que en los centros escolares todos recibieran una educación afectivo-sexual, para que las futuras generaciones y la actual aprendan que su cuerpo es suyo, que se tiene que respetar, que solo darán abrazos y besos si lo sienten, que no se tienen que ver forzadas a tener un contacto físico, aunque sea con un familiar muy, muy cercano. Si todos somos conscientes de esto, daremos un gran paso. Evidentemente, esto causa un gran trauma del que se puede salir. Es duro, pero se puede tirar adelante y ese es un mensaje positivo que yo quiero enviar. Si todas nos implicamos y toda la sociedad es consciente de lo que está pasando, lo podemos conseguir. Yo he manejado la hemodinamia de mujeres con signos de shock hemorrágico
por aborto incompleto. También he atendido a mujeres síndrome de Down y a jóvenes de 13 a 15 años de edad para realizarle cesárea. Lamentablemente, esas son situaciones que se dan en países en donde el aborto es prohibido. El aborto no es una agenda feminista para establecer una cultura de la muerte, como muchos religiosos dicen, todo lo contrario. Tener acceso seguro y con un personal capacitado sustituye los ambientes insalubres, las instrumentalizaciones inadecuadas que lesionan los órganos de las mujeres y los preparados tóxicos que dañan la salud de las mismas. Según la comisión Goodman-Lancer, entre el 2015 al 2019 ocurrieron 73.3 millones de abortos por año, es decir, 39 abortos por 1.000 mujeres entre 15 a 49 años de edad, que no es tan simplista como murmurar a Juanita por calentona. La interrupción de los embarazos es una experiencia compartida por millones de mujeres alrededor del mundo y con diferentes contextos. Otro dato es que las tasas de aborto son similares entre los países que lo permiten y los países que no. En estos últimos, incluso las cifras son más aumentadas, lo que significa que las leyes prohibitivas fracasan en su cometido. Prohibir el aborto no reduce el número de abortos, pero sí pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres, que no le queda otra salida que recurrir a abortos peligrosos. Ignorar las voluntades de las mujeres no es salvarlas de sus malas decisiones, es ignorar por completo las situaciones en las que ellas se encuentran. Madres pobres significan crías pobres. Madres víctimas de violencia machista significa crías expuestas a esas mismas violencias. Se puede obligar a una mujer a que culmine su embarazo, pero ¿cuál va a ser la estrategia para que ésta se haga a cargo de las crías o esté satisfecha una vez las crías nazcan? No habla de justicia, no habla de defensa, no habla de calidad de vida, que en los países en donde el aborto está prohibido, dígase República Dominicana, Nicaragua, Chile, Honduras y El Salvador, se mantengan cifras significativas de embarazos en adolescentes, muerte materna, empobrecimiento de las mujeres. Eso solo evidencia que no se trata de defender la vida, sino de controlar los cuerpos de las mujeres. Las amenazas conservadoras a Estados Unidos y la prohibición en Polonia son un ejemplo de retroceso en los derechos de las mujeres, que mientras nuestros cuerpos se mantengan siendo regulados por el Estado, las mujeres jamás vamos a poder ejercer nuestra autonomía de decisión, nuestra autonomía reproductiva y nuestra autonomía sexual. La violencia institucional contra las mujeres es una forma de violencia machista perpetrada o tolerada por autoridades, funcionarios, agentes e instituciones estatales. Se manifiesta de dos formas diferentes. Puede consistir en violencia física, sexual o psicológica, como por ejemplo cuando miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad o personal penitenciario se exceden en el ejercicio de sus funciones. Pero también puede manifestarse de forma más sutil o simbólica cuando el Estado actúa omitiendo sus deberes. Algunos ejemplos son que jueces y juezas resten credibilidad sistemáticamente al testimonio de víctimas de violencia machista. Las redadas con perfil étnico, que se reduzca o elimine la dotación económica en los presupuestos destinada a la protección de las mujeres, o que se autorice la explotación de terreno público por parte de empresas privadas, condenando a las mujeres a abandonar sus territorios e incluso negándoles el acceso a agua potable, entre muchos otros.
Esta dimensión institucional de la violencia es una violación de derechos humanos reconocida internacionalmente por la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer de Naciones Unidas, así como por otros instrumentos de carácter regional como la Convención de Belém do Pará o el Convenio de Estambul. Aún así, es un tipo de violencia particularmente difícil de combatir, porque es estructural y se fundamenta tanto en estereotipos sexistas profundamente arraigados, como en la falta de análisis feminista que permite identificar cómo determinadas políticas y acciones impactan de manera especialmente dura en las mujeres. Pero además, la violencia institucional nos sitúa a las mujeres en una posición de particular vulnerabilidad, porque el rol de perpetrador y el rol de reparador recaen sobre el mismo sujeto, el Estado y sus agentes, que son quienes ostentan el monopolio del ejercicio del poder. Hola, a mí me tocó hablar de lesbofobia. Términos como lesbofobia, bifobia, homofobia, análogos a aracnofobia o agorafobia, me parecen imprecisos, sobre todo porque hablan de un problema individual. Si vamos a hacer análisis feminista, no nos importa tanto que fulanita o menganita tenga un miedo irracional a las lesbianas. Eso es un problema psicológico de fulanita o menganita que le corresponde a ella tratar si es que se ha vuelto algo incapacitante en su vida. Pero a nosotras como feministas lo que nos interesa es el rechazo social a las lesbianas, que puede verse como un ejemplo más del odio estructural a las mujeres, relacionado con su lugar de subordinación en una sociedad patriarcal como la nuestra. La lesbiana, sobre todo la lesbiana que no adopta los accesorios de la feminidad, es la encarnación de la mujer desobediente. Es la que no hace caso de todo eso que nos dicen que deben ser y hacer las mujeres. Su principal rebelión es contra el mandamiento: amarás, admirarás y cuidarás a los hombres. La lesbiana es la prueba viviente de que es posible no ponerlos a ellos en el centro de nuestra existencia. Difícilmente puede haber maldad más grande. Entonces nos usan de escarmiento. Mira, qué feo ser como ella, qué asco de persona, nos excluye a los hombres, ¿cómo se atreve? En 2020, el odio a las lesbianas tiene 3 modalidades especialmente virulentas que tendrían que indignar a cualquier feminista, sea lesbiana o no. Las 3 están derivadas de la embestida queer contra el feminismo. La primera, el chantaje emocional para que las lesbianas se acuesten con hombres que se sienten mujeres, signifique eso sentirse mujer, lo que signifique. Esto tiene hasta un nombre que se llama, en español, cielo de algodón. Pueden googlear. Segunda, la sola idea de que un hombre heterosexual pueda ser lesbiana. La gran mayoría de los señores que dicen sentirse mujeres en el fondo de su ser son heterosexuales, así que en su fantasía de ser mujeres son lesbianas. Claro, lesbianas con pene, lesbianas de pelo en pecho. 3. El clima social que está haciendo que las jóvenes que huyen de la feminidad y la heterosexualidad y que a lo mejor se sentirían inclinadas a identificarse como lesbianas, prefieran decirse queers, no binarias u hombres trans. Qué triste ironía. Ser lesbiana hoy en día no es cool entre las jóvenes, pero ¿qué tal entre algunos hombres heterosexuales? Quizá en el feminismo encontremos una explicación que seguramente tendrá que ver con el consumo pornográfico de esos hombres y el invento de la lesbiana como algo hecho para deleite de la mirada masculina. Y también tendrá que ver con el potencial revolucionario del lesbianismo. Si fuéramos inofensivas al patriarcado, este no querría acabar con nosotras o cooptarnos para sus fines. La violencia obstétrica es un tipo de violencia concreto que se ejerce sobre la mujer durante sus procesos reproductivos. Se ejerce por parte del personal prestador de salud, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado.
Se puede considerar violencia obstétrica a cualquier tipo de trato que sea inhumano, cruel y denigrante, también al exceso de medicalización y a una infantilización hacia la mujer, menoscabando la capacidad de ésta a tomar decisiones desde la información y de una manera libre. Puede representarse de muy diversas maneras, con burlas, con insultos, con amenazas, con ironías, con humillación, con negación de ciertos tratamientos, con la manipulación de información, maniobras como la Christeler, que está totalmente desaconsejada, hacer parir a una mujer en litotomía tumbada sobre su espalda, y las episiotomías, cuando no son necesarias, son habituales en los partos, y estas son muy lesivas tanto para las mujeres como para sus bebés. Los cambios en nuestro sistema hormonal, y en particular los inducidos por fármacos, pueden ser especialmente dañinos para la salud, porque su efecto es sistémico, es decir, afecta a todo nuestro cuerpo. Muchas mujeres han padecido los efectos adversos, algunos muy comunes y otros más raros, pero muy graves, de los anticonceptivos hormonales, como lo es por ejemplo la píldora. Estos fármacos son de uso muy común y muchas veces no se conocen los riesgos que conllevan. Entre ellos destacan la enfermedad tromboembólica venosa, como la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, el aumento del riesgo cardiovascular y el aumento del riesgo de cáncer en el futuro. Entre ellos se sabe que aumenta con su uso el riesgo de cáncer de mama, sobre todo en mujeres que han tomado anticonceptivos de manera prolongada y siendo más jóvenes, y el de cáncer cervicouterino, que puede aumentar hasta 2 o 3 veces de riesgo. Aunque también se dan otros efectos secundarios que pueden afectar en nuestro día a día, como por ejemplo cefaleas, alteraciones del estado de ánimo, cambios de peso, etc. Las mujeres que han vivido estos efectos adversos saben cómo pueden llegar a afectarnos la administración de una hormona que nosotras producimos de manera natural, pero de manera exógena, que como cualquier otro fármaco, su toma no es inocua. Actualmente se está administrando testosterona de manera exógena a adolescentes y niñas previamente sanas porque no encajan en los roles sexuales patriarcales que les son impuestos. Estas hormonas, la testosterona, los andrógenos, pueden dar síntomas de síndrome de ovario poliquístico. Por ejemplo, aumento del vello facial y en otras zonas andrógeno dependientes, acné, alopecia, dismenorrea, que es dolor durante la menstruación y otras alteraciones menstruales, etc. Asimismo, desconocemos todavía los efectos adversos de los supresores puberales que se están administrando en niñas sanas, pero sabemos que hay ejemplos ya de una niña, por ejemplo, que padeció menopausia precoz, o lo que parecía una menopausia precoz, a los 14 años por ser tratada con niños. Que las mujeres, las adolescentes y las niñas seamos objeto de experimentación y un nicho de mercado para las farmacéuticas que se educan de la inseguridad y el sufrimiento que genera la norma patriarcal y la disociación que ésta crea sobre nuestros cuerpos es una forma de violencia contra las mujeres y contra las niñas. Según el Instituto de la Mujer, el acoso sexual en el trabajo es cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito de atentar contra la dignidad de la mujer, creándose un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Es una violencia universal y afecta a todas las mujeres, sin importar su educación ni dónde trabajan. Es una violación de derechos humanos, es una amenaza a la dignidad, a su seguridad salarial y a nuestra salud y bienestar. El acoso sexual laboral no solo se da en el lugar de trabajo, sino también por fuera, en el caso de las empleadas domésticas y de quienes trabajan a distancia. El acoso sexual en el ámbito laboral se inscribe en 3 grandes ejes. El primero es la violencia sexista que se da en un marco de abuso de poder, tanto jerárquico como de sexo. El segundo es en el que se producen otros actos discriminatorios contra las mujeres, tales como las diferencias de salario, el reparto de tareas por sexos, etc. El tercero es en el que existen diferentes tipos de conductas abusivas, no solo sexistas, sino también racistas u homófobas. Otro tipo de acoso laboral que sufrimos las mujeres es la discriminación por cuestión de preparación en el puesto de trabajo, porque se considera ya nuestra realidad de las cargas familiares, cosa que con los hombres no sucede. La conciliación familiar supone bullying, no ascenso de puestos de mando, ya que somos señaladas por priorizar la familia frente al trabajo, y esto es debido a la sociabilización femenina, que hace que acabemos sacrificando nuestra propia independencia. Y muy a menudo, denunciar casos de acoso sexual en el trabajo puede conducir al despido o al aislamiento de la víctima en el lugar de trabajo.
Además, esta forma de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral tiene también graves repercusiones físicas, sexuales, emocionales y psicológicas para las víctimas, constituyendo una violación de las libertades fundamentales. No es no, en todos los casos. Una de las formas más habituales de ejercer violencia sobre la mujer es mediante el ejercicio de la violencia sexual. Comúnmente la gente, cuando hablamos de violencia sexual, le viene a la mente el caso más extremo, como es la violación, el acceso carnal mediante fuerza de intimidación, pero no necesariamente tiene que darse este supuesto para que estemos hablando de violencia sexual. Se puede dar violencia sexual mediante un abuso no consentido, se puede dar violencia sexual mediante la distribución de imágenes reenviadas por la víctima y no autorizándose su difusión. Se puede dar violencia sexual en el acceso carnal a menores de 16 años. Se puede dar violencia sexual en el ejercicio de la prostitución. Lo más complicado a la hora de determinar la existencia o no de violencia sexual es el carácter de víctima que debe tener la mujer, puesto que socialmente se atribuyen estos delitos a la satisfacción del poder sexual del hombre, cuando realmente lo que estamos hablando es de poder. El ejercicio de un acto sexual sin deseo, sin voluntad de la mujer, no está calificado como violencia sexual cuando debería serlo, porque muchísimas veces las mujeres se olvidan de que ellas también son sujetos de deseo, no simplemente objetos. Lo más complicado también proviene dentro del ámbito familiar, puesto que es muy complicado que una mujer sea consciente de que realmente es víctima sexual por parte de su pareja. Lo que tenemos que tener muy claro es que en este país necesitamos una modificación dentro de los tipos de la violencia sexual, porque no es posible que se distinga entre abuso y violación, tal como tenemos estipulado ahora mismo. Entendemos que para una mayor protección de las víctimas el foco se debería poner sobre el deseo de la mujer y no sobre el consentimiento hecho sobre el que está basada toda la regulación penal. Violencia contra la lactancia es que en el hospital comuniques tu deseo de dar el pecho y que te traigan un biberón de leche de fórmula y te digan que el bebé tiene que comer, que si no se lo das, te lo ingresan. Que te digan en un restaurante que si estás dando el pecho, que por favor te vayas al baño a hacerlo. Que ignoren tu plan de parto, tus decisiones y te infantilicen. Que en la piscina pública no te dejen dar el pecho. Que te venden los pechos y te recomienden dejar la lactancia ante una mastitis. Que cuando saques la teta a la calle para alimentar a tu bebé, toda la sociedad opina al respecto. Que te digan que tu leche no alimenta, que no le sirve, que es agua. Que cuando hables de la maravillosa página elactancia.org para consultar medicamentos, te digan que estás loca porque te crees todo lo que lees en internet. Que cuando el bebé está ingresado y llevas tus botas de calostro, te digan que hay muy poca cantidad, que no sirve, que ya le han dado biberón. Que te salgan grietas en el hospital y las enfermeras te digan que es normal, que hay que hacer callo. Que te separen de tu bebé nada más nacer para pesarlo, medirlo, lavarlo. Que te quedes embarazada y el ginecólogo te diga que tienes que destetar al mayor porque estás haciendo sufrir al bebé. Que menosprecien, que resten valor a todo lo que supone el amamantamiento. Bueno, yo denomino el hijab como la máxima expresión del patriarcado de coerción. Tenéis que entender que la mayoría de los países donde el Islam es la religión impuesta, hay una gran mayoría de mujeres veladas y eso se debe a una cultura basada en la modestia principalmente. Desde que tenemos uso de razón, lo primero que nos inculcan es la idea de la importancia de vestir modestamente, tapar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo como mujeres para ellos es algo impuro y por tanto requiere ser tapado, ¿no? Eso es como todo. Si tapas algo es porque quieres esconder algo, ¿no? En nuestro caso es para evitar pervertir a los hombres. Entonces, para mí el hijab es ese símbolo que culpabiliza a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Y renunciar a él es muy difícil. Ponérselo no es una tarea fácil si estás en Europa, porque requiere conflictos internos importantes, pero quitártelo es una tarea titánica, tanto si estás en Europa como si estás en nuestros países. Y este elemento que las mujeres llevamos, se nos es impuesto
tanto si no por la familia, por la sociedad, sino por la sociedad, por el sistema, sino por la educación, pero siempre hay todo un sistema basado en el uso de esta vestimenta, porque es el eje del patriarcado islámico, es la columna vertebral es una de las partículas importantes dentro de la columna vertebral del patriarcado islámico. A grandes rasgos, esto es el hijab. Tiene el poder quien controla el dinero. Una de las modalidades más cotidianas de la violencia contra la mujer es la violencia patrimonial. Mantener pobres a las mujeres ha sido una de las fórmulas más viejas de controlar no solo la mitad de la población, sino la totalidad de la población. ¿Pero qué es la violencia patrimonial? Es el control de los recursos económicos y patrimoniales de la mujer que afecta a su supervivencia. ¿Y cómo se manifiesta? Pues la posesión de sus bienes o destruirlos, retener sus herramientas de trabajo, por ejemplo, confiscar el ordenador, documentos personales, pagarle un salario menor por igual trabajo, la explotación laboral, la discriminación en la promoción del trabajo, arrebatarle el derecho a decidir sobre el uso y la distribución de su patrimonio, prohibirle trabajar con remuneración, por ejemplo en el campo, eso es muy habitual, prohibirle tener ingresos económicos propios, esto en el mundo llamado islámico es la regla general casi, sobre todo en las zonas subdesarrolladas, asignarle la mitad de la herencia paterna y materna, como sucede en las religiones judeo-islámicas, que también se aplica, no estamos hablando de la Edad Media, se aplica en la mayoría de los países musulmanes y también en la comunidad judía ortodoxa. Además, a veces, a pesar de que la mujer recibe la mitad de la herencia, la familia le obliga a renunciar a esta mitad a cambio de estar protegida y recibir un alimento y una vivienda, ¿no? Siempre no independiente, que conste con la familia. Revisar la lista de la compra de la esposa, amenazarla a no darle el dinero para la manutención de los hijos, privar a las viudas de pensión o de una pensión digna. En los países de acogida de refugiados, entregar la ayuda al hombre como cabeza de familia, no también a ella. Y esto yo he sido testigo en España, que aún sucede, que los servicios sociales entregan la ayuda al hombre, a la persona que acude de la familia, que normalmente es el hombre. Entonces la mujer no tiene ni constancia de la cantidad de ayuda, de dónde va esta ayuda, de cómo se distribuye. Por lo tanto, la recomendación es que estos servicios reclamen, exijan a que la pareja esté en el momento de recibir el cheque o cualquier tipo de ayuda. Nosotras solo queremos la justicia social, la igualdad y la libertad, nada más. Hoy vamos a hablar de la imposición de la belleza y trastornos de la conducta alimentaria con perspectiva feminista. Este sistema capitalista y patriarcal de relaciones de poder se basa en que el modelo valorado es el masculino, por lo que el femenino es el subordinado. El varón tiene valor por sí mismo, mientras que la mujer debe mostrar su valor en función de su belleza y la mirada del hombre. El patriarcado nos vende una imagen de nosotras mismas muy sexualizada, con cánones de belleza muy difíciles de conseguir. Delgadez extrema, pechos grandes, cintura pequeña y caderas anchas. Todo esto para poder encajar en el modelo estándar creado por los hombres. Mientras el capitalismo nos ofrece las herramientas que necesitamos para supuestamente poder alcanzar esta perfección. Dietas extremas, operaciones, cremas, a cambio de nuestro dinero y nuestro tiempo. Cada día nos resulta más complicado salir de esta espiral de baja autoestima y ansiedad por no poder ajustarnos a lo que nos exige el sistema. Sobre todo a las jóvenes de las redes sociales, como Instagram, donde las imágenes que más reacciones tienen son las de mujeres jóvenes que se adaptan a estas reclamaciones de los hombres de cómo debe de ser una mujer. Las chicas se ven inducidas a demostrar que ellas también son guapas, arriesgándose y subiendo fotos con posturas sexualizadas, intentando tener el mayor número de me gustas posibles, la mayoría de estos dados por hombres. Todos estos cánones impuestos ayudan a emerger los trastornos de la conducta alimentaria,
que sufren muchas mujeres que muestran una gran preocupación en relación al peso, la imagen corporal y la alimentación, llegando a arriesgar su propia salud con tal de adecuarse al patrón. La mutilación genital femenina consiste en la resección u otro tipo de acciones en los genitales externos femeninos por motivos no médicos. Esta práctica se marca dentro del modelo social del patriarcado, entendido como una forma de organización social en la que los hombres, por el mero hecho de serlo, ejercen una relación de poder sobre las mujeres. La mejor estrategia para erradicar la mutilación genital femenina es la prevención. Para ello es necesario conocer el significado de esta práctica para quienes la defienden. No juzgar, aunque sabemos que no la podemos tolerar, puesto que es una forma de violencia de género. Para prevenirla tenemos que acercarnos a la realidad y para ello debemos tener una serie de actitudes de empatía, de escucha. También tenemos que tener conocimientos sobre esta práctica y desarrollar una serie de habilidades para establecer un diálogo intercultural que será la puerta de entrada hacia la abolición de la mutilación genital femenina por quienes ahora la defienden y la practican. Para poner fin a la mutilación genital femenina debemos tomar medidas en varios niveles. Tenemos que trabajar con las familias, con las comunidades, en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el de los servicios sociales y necesitamos también de un desarrollo legislativo en los niveles local, regional, nacional e internacional. En la actualidad, la pornografía forma parte de una de las industrias que más dinero mueven en el mundo, la industria de la explotación sexual. La pornografía se ha convertido en la educación sexual de las nuevas generaciones y esto es enormemente problemático debido, entre otras cosas, al esquema de relación entre hombres y mujeres que presenta. En la pornografía, el varón mantiene el papel de sujeto, es el sujeto que tiene un deseo sexual. Y la norma central de la pornografía que siempre se cumple es que el varón va a satisfacer su propio deseo sexual accediendo para ello al cuerpo de una mujer, independientemente de que ella quiera o no quiera o de que sea menor. Las mujeres y las niñas en la pornografía están completamente deshumanizadas. Son el cuerpo que utiliza el varón para satisfacer sus deseos sexuales. Así, en la pornografía no solo se borra completamente el placer de las mujeres, sino que es irrelevante que las mujeres deseen o no deseen realizar las prácticas que el hombre desea y que por tanto van a realizarse. No solo es que en la pornografía sea irrelevante que las mujeres quieran o no quieran realizar dichas prácticas, sino que la pornografía erotiza directamente el hecho de que las mujeres no quieran realizarlas, pues como finalmente van a realizarse, el varón obtiene en su acceso al cuerpo de la mujer la sensación de superioridad de poder a la que en un patriarcado va vinculada la excitación masculina. En la pornografía, el no de las mujeres nunca se respeta. La pornografía transmite a los hombres, o bien que el no de una mujer no significa no, y que se puede convertir en un sí por medio de la coacción, y que eso no hace que la situación sea violencia sexual, sino que eso es simplemente sexo. O bien que cuando el no de una mujer realmente significa no, es sexualmente excitante no respetarlo, es decir, ejercer violencia sexual. Así, la pornografía o bien invisibiliza la violencia sexual contra las mujeres en tanto que violencia, transmitiendo a los hombres que eso es simplemente sexo, y enseñándoles a excitarse en el ejercicio de diversos tipos de violencia sexual, considerando que no son violencia, o bien erotiza directamente la violencia sexual, colaborando con que los hombres aprendan a excitarse con ella siendo conscientes de que es violencia. La crítica feminista a la pornografía nunca ha sido por lo que la pornografía pueda tener de sexo, sino por lo que, de hecho, tiene de violencia contra las mujeres y contra las niñas, porque colabora en la reproducción de la violencia sexual contra ellas. La pornografía es, desde su origen, un producto del patriarcado que normaliza, erotiza y hace apología de la violencia sexual contra las mujeres y contra las niñas, y es por ello incompatible con sociedades en que se respete su legítimo derecho humano a una vida libre de violencia. La tasa rosa hace referencia al impuesto de artículos de cuidado del cuerpo e higiene femenina, y en especial los de higiene básica, como compresas y tampones.
Es un coste adicional que solo soportan las mujeres, aunque existan productos idénticos destinados al consumo masculino, como son las cuchillas. La diferencia más directa se encuentra en que los productos destinados a mujeres se presentan de color rosa, mientras el de los hombres suele ser azul, gris, negro y con un precio inferior, pese a ser el mismo. También se encuentra esta diferencia en la infancia con juguetes, vestimenta o artículos escolares, en los servicios de peluquería, cosmética, tintorerías e incluso al reservar habitación en un hotel. La pobreza menstrual en la UE y España no deja de aumentar. 1 de cada 4 europeas debe decidir entre comprar productos de higiene íntima o alimentos. Y un 46% de las mujeres admite haber faltado a la escuela por tener la regla. Cientos de adolescentes en España ya han dejado de acudir a clase durante la semana que tienen la menstruación, debido al sobrecoste que suponen estos productos, con el gran impacto y consecuencias sociales, educativas y psicológicas que conllevan no acudir a clase por esta realidad. Volvemos a estigmatizaciones y tabúes que ya deberían estar superados. Las mujeres ganan menos pero pagan más, debido a la tasa rosa y tasa tampón. Además, las mujeres son las que más sufren la pobreza, precariedad laboral y exclusión, pues a escala mundial las mujeres reciben una remuneración salarial de un 20% inferior al de los hombres, según la Organización Internacional del Trabajo. La discriminación de precios fundada en el sexo es una violencia machista. La pobreza menstrual es una violencia más. Necesitamos una actuación de los gobiernos que erradiquen esta violencia. La violencia vicaria es aquella que se ejerce en el entorno de la mujer, sobre hijas e hijos, personas de su familia, bienes materiales, en el trabajo o sobre su imagen pública. Aunque la violencia no se ejerce directamente sobre ella, el objetivo es hacer daño a la mujer. En el caso de hijos e hijas, el maltratador amenaza, abusa, maltrata o incluso llega a asesinarles para hacer daño a la madre. Por ejemplo, en los puntos de encuentro familiar, cuando el menor lógicamente no quiere ir con su maltratador o abusador, él pone constantemente denuncias a la madre, manteniéndola en un estado constante de estrés que le impide recuperarse de su propia violencia. Mujeres cuyos hijos han sido asesinados por violencia vicaria relatan que para ellas es como una muerte en vida. A veces el maltratador rompe objetos o bienes de la mujer, ocasionándole pérdidas económicas, problemas legales y la amenaza constante de que esos golpes pueden ser también descargados sobre ella. Puede crear situaciones negativas para la mujer en el entorno de trabajo o de amistades, contando cosas delante de ella o a sus espaldas, o bien compartiendo fotografías íntimas por grupos de WhatsApp o redes sociales. Todo ello con el objeto de humillarla.